Relatos patagónicos. En realidad la Patagonia es un lugar en el que habitan diversidades impresionantes y es fascinante ver los procesos históricos de ocupación del territorio. El descubrimiento del petróleo es uno de los hitos poblacionales más importantes, fundamentalmente del sur de lo que ahora es Chubut. Cuando se descubre el petróleo hay un boom, una explosión, un estallido económico y también Comodoro ganó la atención y la inversión del Estado Nacional. La provincia de Chubut se crea en el 55. Hasta ese momento, la zona petrolera incluía lo que hoy sería el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. La cantidad de inmigrantes que venían con sus historias de anarquistas, de socialistas, de comunistas y con toda una movilización en cuanto a la lucha social muy importante que se traía de Europa. Así, las ideologías no son un guardapolvo que te lo sacás y lo dejás... Y te lo pones cuando lo necesitas. No, las ideologías se llevan adentro, las convicciones se llevan adentro y construyen tus formas de socializar, de entenderte. Así que imaginémonos lo que podía llegar a ser una asamblea gremial a principios de siglo en Comodoro Rivadavia. Relatos Patagónicos, un podcast que trae historias de viento al sur de los continentes. Producción general, Sofía Molina. Operación técnica, Germán Vigrevich. Voces, Francisco Narváez Océs, Osvaldo Labastía. Una realización de la Seccional Chubut de la Unión del Personal Civil de la Nación. Bienvenidos a Relatos Patagónicos, este programa desde la ciudad de Rawson, la capital de la provincia del Chubut. Quien les habla, Francisco, junto a mí, Osvaldo. Vamos a hablar acerca de cómo surge la identidad de la Patagonia. Sí, no nos olvidemos de Germán, que está del otro lado de la pecera. En la operación. Afuera de la operación. Gracias, Ger. Sí, acá el equipo completo. Sí, la identidad de la Patagonia es muy, muy especial, porque viste que la Patagonia se entiende muchas veces como el lugar de las extensiones, mal llamado desierto, pero en realidad la Patagonia es un lugar en el que habitan diversidades impresionantes y es fascinante ver los procesos históricos de ocupación del territorio. Antes de la llegada de las colonizaciones estaban las comunidades originarias, ya había tránsito de distintos lugares, de distintas etnias o de distintos orígenes, y en la medida que fue avanzando el tiempo y que la civilización occidental fue avanzando, hubo poblaciones muy dispersas, muy, muy diversas también en la Patagonia. Hemos tenido acá puntos de encuentro de migraciones internas por distintos trabajos, como el ferrocarril o la minería en algunos casos, de migraciones internas de gente de Entre Ríos, de Córdoba, de Catamarca, de un montón de lugares. Inclusive en muchas de las ciudades son muy importantes las asociaciones de residentes catamarqueños, asociaciones de residentes jujeños. Pero también en el proceso de la historia, el tren y las inmigraciones y las grandes guerras en otros lugares del mundo ha hecho que vinieran para el Río de la Plata y que desde el Río de la Plata salieran a ocupar el espacio territorial diversas nacionalidades. Entonces, cuando hablamos de identidad en Patagonia, estamos hablando de una construcción muy compleja y es súper interesante. Esto lo vemos en la calle. ¿Sí? En lo cotidiano, día a día nos cruzamos con un montón. No hay un physique to roll que vos decís, él es patagónico o ella es patagónica. Exactamente. Y de hecho, bueno, Argentina en Argentina en sí conviven los apellidos. Y estamos hablando de mucha migración que ha venido en busca de trabajo y dejamos de un lado la figura del desierto patagónico. Acá en Chubut es una provincia muy rica con unos paisajes, mucha flora, fauna, es reconocida por el turismo, pero antes de ser Chubut como una provincia, cuando atrajo a tantos migrantes, fue con el descubrimiento del petróleo. El descubrimiento del petróleo es uno de los hitos poblacionales más importantes, fundamentalmente del sur de lo que ahora es Chubut, porque en el momento en que se empieza a explorar y se descubre el petróleo en sí, esa zona, el territorio nacional, no era exactamente Chubut. Era la comandancia de Comodoro Rivadavia. Y es muy loco porque Comodoro Rivadavia, cuando empezó la población, la conformación de la población, era una población magra.
no tenían agua, no estaba descubierto el petróleo, era apenas un puerto bastante incómodo como puerto, y de hecho Camarones, que es una localidad que hoy es de muy pocos habitantes, era 2.000, 3.000 habitantes aproximadamente, que es un lugar con un embarcadero de aguas profundas natural, Camarones era una localidad mucho más importante que Comodoro en los procesos históricos, hasta el descubrimiento del petróleo. Cuando se descubre el petróleo, hay un boom, una explosión, un estallido económico, y también Comodoro ganó la atención y la inversión del Estado Nacional, obviamente, porque había que dar una infraestructura al desarrollo de la explotación petrolera. Eso hizo que Comodoro Rivadavia se transforme en una ciudad cosmopolita, una ciudad muy muy grande, una de las más grandes de la Patagonia, una ciudad muy importante por la que no solamente hay un desarrollo económico fuerte a través de la explotación petrolera, sino que ese desarrollo económico fuerte ha traído otros desarrollos, desde el desarrollo cultural, científico, técnico, y en cuanto a infraestructura es una de las ciudades más importantes. Sí, es destacable que la provincia de Chubut es muy joven, tiene apenas 68 años. Claro, la provincia de Chubut se crea en el 55. Acordémonos que ese es un momento muy difícil de la historia argentina, revolución de libertadora, deposición de Perón con su necesario exilio, y recién en el 57 se convoca a la Comisión Constituyente para poder efectivamente crearla institucionalmente a la provincia de Chubut. Hasta ese momento teníamos el territorio de Chubut, el territorio nacional de Chubut, y hacia el sur la comandancia de Comodoro Rivadavia. Y la zona petrolera, específicamente la zona petrolera de la comandancia de Comodoro Rivadavia, incluía lo que hoy sería el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. Cuando se provincializa, lo que se hace es cortar en el paralelo que atraviesa el Golfo San Jorge, entonces te queda la mitad de la zona petrolera para Chubut y la otra mitad de la zona petrolera para Santa Cruz. ¿Sí? Y con esta división, además, se encontraban los ciudadanos. ¿Sí? Los ciudadanos que, como mencionamos, venían de diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. ¿Cuál era la complejidad con la que se encontraban a la hora de empezar una reunión de trabajo, o más conocida como una asamblea? Sí, la historia de los inmigrantes de otras nacionalidades que venían a América, a hacer la América, estamos hablando, ahí nos remontamos a principios de siglo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de principios de siglo, del primer cuarto de siglo, del siglo XX, la cantidad de inmigrantes que venían con sus historias de anarquistas, de socialistas, de comunistas, y con toda una movilización en cuanto a la lucha social muy importante que se traía de Europa. Y llegaban acá en busca de la posibilidad de desarrollo económico, muy, muy cascoteados, muy golpeados por la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y la persecución ideológica. Por supuesto, por supuesto. Al llegar acá a Buenos Aires ya estaba muy demandada por los inmigrantes, y lo que hacían era embarcarse en la aventura de buscar un lugar. Y la Patagonia era un lugar. La Patagonia era un lugar. Era el lugar, de hecho. Era el lugar donde estaba todo por hacer. Y con una industria absolutamente floreciente, que venía a cubrir una necesidad de las revoluciones industriales, que era la posibilidad de tener el petróleo, e iban recalando en esta zona, y se iban afincando, iban empezando a incorporarse al desarrollo laboral, pero el hecho de haberse trasladado, el hecho de haber abandonado sus patrias y sus naciones natales, no implicaba que dejaran así. Las ideologías no son un guardapolvo que te lo sacás y lo dejás. Y te lo pones cuando lo necesitas. No, las ideologías se llevan adentro, las convicciones se llevan adentro y construyen tus formas de socializar, de entenderte. Y el idioma y la cultura. Y eso es lo que sucedió acá. Empezaron a llegar inmigrantes de todos lados, empezaron a trabajar en el petróleo porque era lo que había para trabajar, lo que había para aprender y trabajar, lo que había para poder progresar o poder subsistir. Llevaban consigo todas sus ideologías. En un momento convulsivo de la historia donde el surgimiento de anarquistas, socialistas, comunistas, había una movilización social importante. Así que imaginémonos lo que podía llegar a ser una asamblea gremial a principios del siglo en Comodoro Rivadavia en la explotación del petróleo.
con la gente anarquista que tratando de hablar en su idioma. Imagínense, enfurecidos, quizás en una discusión, uno se aferra a su lengua materna, no trata de comunicar, Yo me se va a quisiera expresar. imaginar, yo me quisiera imaginar alguna de esas discusiones entre un polaco, un ucraniano, un gallego, ¿sí? Gallego de Galicia, un italiano, intentando dirimir un derecho o un deber de los trabajadores. Debe haber sido delicioso eso. Sí, me imagino gestos para todos lados, brazos, ¿viste? Manerías. Sí, y vos sabés que hay, es muy loco porque hay muchas fotos de las manifestaciones, porque estamos en una época, tenemos que hacer contexto de las manifestaciones, eh, donde la gente salía a la calle con sus pancartas y no tenían un idioma unificado para las pancartas. Cada uno salía con las pancartas en el idioma propio nativo. De hecho, hay un hecho que es muy interesante, que Mosconi, que era quien gerenciaba desde el gobierno nacional, tuvo que hacer una resolución desde YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para prohibir que en las asambleas se hable otro idioma que no sea el castellano. Mira, alguien tenía que tratar de mediar y para poner un poco de orden, entendimiento. Un poco de normalidad, también yo me imagino, con bastante criterio, cercenar la posibilidad de que se nos meta en la discusión aquellos que eran muy ávidos en otro idioma o inclusive de las conspiraciones dentro de la propia asamblea. Porque aquellos que vemos cómo funciona la asamblea, también sabemos de qué se trata esto de ir midiendo los lugares para poder para conducir el desarrollo de la asamblea. Así que Mosconi tuvo que hacer esa resolución para que no se pueda hablar en otro idioma que no fuera el castellano. Bueno, llegó el momento de terminar nuestro programa. Hasta aquí, Relatos Patagónicos. Gracias por estar del otro lado. Muy bien, hasta la próxima.